para hablar, voy a poner para hablar, así que les va a aparecer un cartelito ahí que tienen que dar el OK para que su Zoom siga funcionando. Desde ya les agradezco a los que están en este momento aquí presentes, como, bueno, por supuesto, luego que se vayan incorporando, ¿no? Porque había varios inscriptos en este nuevo encuentro de los jueves astrológicos, que va el primero y tercer jueves de cada mes, desde septiembre del año pasado. Este es el encuentro número 16, el capítulo número 16. Donde saben, la duración propuesta, después, bueno, a veces hay una cierta elasticidad al respecto, es de 2 horas del encuentro a través de Zoom, después esto va a parar a YouTube, y normalmente en los encuentros anteriores, la tesitura que se dio fue la de una exposición inicial mía respecto del tema que nos convocaba, digamos, para luego, en el tiempo que quedaba, que generalmente no era mucho, dicho sea de paso, porque a veces me extiendo un poco demasiado, conversar sobre las impresiones, dudas, acotaciones, aportes, ¿no? Por supuesto, desde ya, objeciones incluso que se podían llegar a hacer respecto de esa exposición inicial. Hoy voy a empezar de una manera un poquito distinta. Les voy a pedir este rato que estamos viéndonos, los que estamos viéndonos, que habiliten sus cámaras, por favor. Es un pedido para que nos veamos, ¿sí? Y no queden así como fantasmas. Y que conversemos unos minutitos, no sé cuánto va a ser eso, pero me gustaría que chequeemos un poquitito cuáles son las nociones de las que ya disponemos, los presentes, o ustedes, mejor dicho, ¿sí? Ahora voy a ser menos demagógico, me voy a referir más bien a ustedes, ¿sí? Las impresiones o nociones que tienen o quieren tener respecto del tema que nos convoca, es decir, del vértex. Y me nació hacer esto, les soy honesto. Yo pensaba empezar como siempre, decir, bueno, pongo el PowerPoint y empiezo bla, 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 que me es muy fácil eso. Pero cuando entré en la web para buscar, a ver qué imágenes me podían ser de utilidad, me encontré con algunas sorpresas, bueno, no tan sorpresas, lamentablemente, pero con algunos discursos dando vueltas alrededor del vértex, y después peor todavía, cuando quise buscar alguna imagen animada que me pudiera servir en YouTube, me encontré con infinidad de videitos de YouTube con una determinada línea discursiva que me resultó muy sorprendente y me quedó la duda de hasta qué punto pudiera haber como una especie de conocimiento, ya más conocimiento, de construcción, de discurso compartido, ¿sí? Respecto de qué es y qué no es el vértex, a partir de estas cosas que están circulando en este medio que hoy nos permite contactarnos, ¿no? Que es la web, ¿sí? Hoy a través de Zoom, el día de mañana a través de YouTube, en lo que a los jueves astrológicos refiere, pero, saben, hay varias cosas. Entonces la pregunta es, y es una pregunta, ¿qué, ¿qué saben del vértex? ¿Qué es el vértex para ustedes? ¿Cómo lo interpretan al vértex? Si es que tienen alguna interpretación, capaz que quizás presupongo mal, quizás prejuzgo mal, pero tengo la sensación de que muchos, incluso de los aquí presentes, que sé que son astrólogos con bastante experiencia previa, puede que... Emi, ¿podés apagar tu micrófono? Porque me parece que de tu lado está viniendo... Eso, gracias. Muchos de los aquí presentes, Emi, ¿podés apagar tu micrófono, por favor? Porque está haciendo mucho ruido y no nos podemos entender. Bueno, yo no me puedo ni escuchar. Emi. Decían que muchos de los presentes me consta que son personas que hace años que están vinculados a la astrología, ¿sí? Estudiándola, practicándola, etcétera, hasta incluso enseñándola. Pero con el tema del vértex sé que también hay realmente como mucho desconocimiento, creo desconocimiento, ¿sí? Y de ahí también surge mi inquietud de conversarlo un poquitito. ¿Quién quisiera abrir el juego y decir qué sabe o qué quiere saber o no saber o qué sé yo, qué información? ¿Emi? Sí, sí.
Tiene del vértex. Ya. Alguien se fue. Emi se fue. Se sintió mal. Estará arreglando su audio. Bien. ¿Alguien podría tomar la palabra, por favor? Vamos a tratar de que varios tomemos la palabra, ¿no? No solo yo. Bueno, si quieren les cuento mi experiencia, porque Dale. yo no soy astróloga. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Silvia, sí, dale. Sí, no soy astróloga, estudio, así que no tengo mucha idea, se lo nombra poco, estudio en el CABA y se lo nombró poco, muy por arriba, así que lo poco que sé es que es algo que está de un lado de la carta, o sea, del lado occidental, ¿se dice? Sí. Sí. Es un punto en la carta que tiene que ver con a veces sucesos que pasan a nivel más colectivo que individual. Hasta ahí sé, y nada más. Bien, súper. Gracias, Silvia, gracias por compartir esto. Sí, lo igual lo de soy astrólogo, no soy astrólogo, qué sé yo, sería objeto de un largo debate, casi de otra reunión, ¿no? yo hasta me cuesta decir soy astrólogo, de verdad. Me siento alguien que hace astrología, que le interesa la astrología, que difunde la astrología, que enseña la astrología, que investiga la astrología, pero decir soy astrólogo me cuesta un poco más. Nos enseñan eso en la formación, escribe Sol García Levaggi, no sé a qué se refiere. ¿Podría explicar qué quiere decir esa frase que me resulta arcana? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sol? Dale. Bien, espera que pongo... Ahí estamos. Ahí va. No, lo que coincidía con Silvia es que en la formación, ¿no? Yo también estudio en el CABA, nos terminan, o sea, nos enseñan esta cuestión de lo colectivo, ¿no? No sé si yo estoy equivocada, si tiene que ver con alguna cuestión de tragedias o si lo estoy inventando, no lo sé, pero siento que han puesto ese ejemplo, pero no mucho más, ¿no? No mucho más. Por eso digo, te enseñan eso y listo, y agradece. Esto respecto de este tránsito compartido, Sol, por vos y por Silvia, por el CABA propiamente dicho, ¿sí? ¿Alguien que no haya pasado por el CABA tiene alguna idea, alguna noción, porque la leyó aquí o allá, no sé qué sé yo, o lo vio, ¿no? O lo vio funcionar, del vértex? Juana, dale, vos levantaste la mano, ¿podés comentarnos? Bueno, yo como sabéis, yo de casa 11 pasé al CABA, estuve un tiempo en el CABA, que me encantó, me vino muy bien como herramienta para trabajar, pero no sé nada del vértex, estoy a ciegas, así que aparte no estoy, he vuelto por tus reuniones en realidad, a conectarme de vuelta y me interesa mucho aprender esto del vértex, sí. Del vértex. Por vértice, Acá vértice, viene de vértice, es la palabra latina para vértice. Bien, gracias, Juana. Dale, Rosana, vos habías levantado. Tatiana, después, pero justo Rosana levantó la mano. Dale, sí. Como quieran. Dale. Rosana, ibas a hablar. Bueno, sí, no, lo que yo quiero comentar, yo estudié astrología con Beatriz Leverato y con Alejandro Loy, pero ellos no tienen este tema. Inclusive les pregunté y bueno, fueron sinceros y dicen, no lo sabemos. Así que yo hace 3 años que terminé de estudiar astrología, sé que es un punto, y leí que algunos astrólogos dicen que se activan en las sinastrías, pero eso es por lo que leí. Bien. Por eso quería saber sobre el tema, porque no hay información. Sí, coincido que no hay mucha. Y bueno, entonces... Bien, bueno, gracias. Y Tatiana, vos habías, creo que eras vos que habías dicho que estabas por intervenir, dale. Sí. Sí, yo empecé a investigar sobre el vértex mucho tiempo después de recibirme. Yo me recibí hace 6 años atrás. Y recibirte de astróloga, me imagino, pero digo, ¿de dónde? ¿De qué ciclo? ¿En qué espacio? Con Sabatini y Marta Cohen en su momento.
Después, cuando me puse a investigar asteroides, estudié con Rafael Aragón, por ejemplo, Vértex, estudié por mi cuenta, y sí, me puse a leer por todos lados en realidad. Es lo mismo que dicen ustedes, mucha información, y hace un año que lo implemento en las cartas natales. No suelo implementarlo para sinastrías tanto, me fijo en otras cosas, me fijo más en asteroides para las sinastrías. Bien. Y Tatiana, te puedo hacer una pregunta. Cuando decís implementarlo, te referís, me imagino, a que por lo pronto lo haces presente gráficamente, ¿no? O sea, que aparezca la BX del vértex, ¿no? ¿Y qué tipo de interpretación le das hasta por ahora? Por ahora, yo lo tomo, el vértex lo tomo como un vértice en donde se dan posibilidades que convierten la vida de la persona. Es que por ahí depende mucho. Y le doy más o menos atención también según las preguntas que la persona me hace. Hay personas que necesitan por ahí algo como mucho más simple a la hora de la interpretación, y no voy hacia el vértex porque me di cuenta que les confundía. Era como una información muy sutil. A lo sumo la menciono, pero no la profundizo. O sea, si entiendo bien, Tatiana, de momento es algo que estás incluyendo, que te parece que es significativo, pero cuya significación todavía está en el orden del interrogante, ¿no? O sea, del interrogante que se va develando a lo largo de tu encuentro con consultantes o con la astrología toda, ¿no? Como que todavía no hay posturas fuertes tomadas, bueno, es esto, es lo otro, qué sé yo. Por ejemplo, ¿entiendo bien? ¿Sí? Sí. Está, súper, buenísimo, buenísimo. Que Me parece muy bien que hagamos eso con los puntos que no conocemos, ¿no? Digo yo, entre nos. Me parece una excelente actitud. Que no conocemos tanto, prefiero, o sobre los cuales no circulan discursos con los cuales poder nosotros asentir o disentir de un modo inteligente. Porque hay discursos con los cuales no se puede disentir de modo inteligente, porque son obviamente demasiado estúpidos, entonces no se puede asentir o disentir, ¿se entiende? Y eso pasa mucho en la web, ¿no? Yo me encontré con esto con el vértex en particular. Rosana, ¿levantaste la mano? No. Sí. No, y justamente hoy me está haciendo ruido el tema porque el vértex está en conjunción con el nodo en Tauro, conjunción Urano. Cuando decís el vértex está en conjunción al nodo y con Urano, ¿el vértex de quién? ¿Cuál vértex? ¿El de este instante? No, perdón, el de mi carta natal. Qué interesante. Ajá. Bueno, entonces sí, estás donde tenés que estar. No sé si te va a servir de algo estar acá, pero estás donde tenés que estar. Está bien. Me va a servir porque yo escucho tus clases y son muy claras. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, ¿algún otro aporte respecto de qué nociones recuerdan haber leído, visto, las hayan aplicado o no en su interpretación hasta ahora del vértex? Adriana, ¿vos abriste la boca? Yo, Jerónimo. ¿O era solo un gesto? ¿Qué? No, perdón, yo estoy en el Cava también y tampoco hemos visto de vértex. Nada. De momento no hubo mucho espacio para eso. Está bien. No, gracias. No, por favor, Adriana. Giuseppe, vos habías hablado en un momento, ¿no? Sí. Sí, yo te estaba comentando que lo he estudiado por la primera vez con un astrólogo de aquí en Italia, que se llama Renzo Baldini, que ha hecho un libro que conectaba el vértex con los trastornos de la personalidad. Yo lo he empezado como a estudiar por eso. Por casa y por signo. Y he hecho este libro junto con una psicoterapeuta junguiana. Lo han hecho juntos para investigar todas estas conexiones con el vértex y los trastornos. Por ejemplo, yo lo tengo en Escorpio, en casa 6, y podría ser un trastorno de antisocialidad, me parece, que se dice... Giuseppe, yo te puedo pedir un favor, si bien yo siempre les pido que no usemos el chat después cuando yo estoy hablando en la conferencia, ¿no? Te voy a pedir si podés tipear el nombre del autor que dijiste, del italiano, de tu profesor, del que escribió el libro. ¿Se lo puede escribir, Dale, sí puede ser en el chat. Dale, así después también lo podemos buscar. Me parece interesante. Ok, perfecto. Porque quizás no esté el libro disponible en la web, pero quizás haya algún artículo de él y de pronto pueda dar mayor información que sustancie lo que acaba de compartir Giuseppe con nosotros, que
que lo que a mí refiere, o a mi conocimiento hasta ahora del tema, nunca había escuchado ese enfoque. Entonces, si es serio, está buenísimo como complemento, ¿no? A lo que podamos charlar. Pues yo lo había mucho como observado más en mi carta que las cartas de mis consultantes, porque no estoy muy seguro. Y otro es que cuando una persona viene por la primera vez para hacer una consulta, me parece más importante antes, aquí como los planetas, ¿no? Antes que profundizar. Y yo he visto que se activa muchísimo con la sinastría, y yo tengo en mi vida de pareja 2 casos, y pues se activa como con hechos que como que se llaman por destino, donde a mí me parecía que cambió el rumbo completamente de mi vida, y con algo que no podría controlar mucho. Me pareció como una cosa similar con los nodos, por esta cosa. Bien. Pero a mí me impactó mucho, siempre mucho observado, y le doy muy crédito. Bien, bien. Sí, yo también, yo me formé con el Vertex, bueno, ya existiendo obviamente, pero quiero decir, cuando yo me formé en la década del 80, y me sigo formando, pero yo cuando empecé a formarme en la década del 80, ya había discursos sobre el Vertex, había una conferencia muy buena de Dumont, y después también en grupos de investigación y de estudio que existían en esa época en el CABA, que era una época muy prolífica desde el punto de vista de producción de contenidos y de indagación. En la cuestión de rectificación lo usábamos muchísimo también como un elemento más, como una cúspide más dentro de las distintas cartas con las que rectificábamos, así que un poco como comentaron algunos de ustedes, lo tuve empezando por mi carta, pero también con otras, por lo que acabo de mencionar, muy en observación. ¿Sí? Antes de pasar al desarrollo que quería pasar, pero me parecía interesante escucharnos y escuchar estas voces respecto de la experiencia previa con este tema, que insisto, entiendo que es un tema que en gran medida hay un gran desconocimiento, así que probablemente muchos de los que no hablaron es porque no saben o contestan, ¿se entiende? O sea, pero en el buen sentido, o sea, que decir, porque ¿para qué voy a decir que no tengo una pálida idea? Como dijo de última Juana, ¿no? Fue así. Dale, Marcela, dale. No, solo sé que no sé nada, ¿no? Como que es muy vago lo que tengo como conocimiento, no es un conocimiento, digamos, sistematizado, son cosas que tuvieron que ver con búsquedas personales, y creo que lo que puedo aportar es que siento que el Vertex viene a completar la bidimensionalidad que tiene la carta. Del eje ascendente-descendente, bajo cielo y medio cielo, pero no sé, más allá de eso, no sabría cómo interpretarlo. Bien. Solamente eso quiero aportar. Bien, Marcela, gracias. Y bueno, entonces, yo escuché hablar de lo colectivo, escuché hablar de sinastría, escuché hablar de relaciones, de los otros, de algo que no es tan consciente, o que en todo caso no tiene tanto que ver con nuestra voluntad, si mal no recuerdo, creo que Giuseppe algo por el estilo comentó. Apareció la palabra tragedias inclusive, e incluso apareció la noción de el acaecer psíquico cuando no está tan en mis manos, ¿no? Como podrían ser los trastornos de personalidad, volviendo al autor italiano que nos compartió Giuseppe. Todas estas cosas que acabo de recapitular, y puede que me haya olvidado alguna y les pido disculpas, y el no sé, ¿no? También es muy importante, es mayoritario. Tienen que ver en gran medida, con lo que vamos a compartir del Vertex. Entonces, primero voy a tratar de caracterizarlo, y en función de su caracterización, ¿sí? Entender las hipótesis interpretativas principales que se han desarrollado y que yo he podido verificar en mi propia experiencia personal, con mis propios ojos. Y nada, tenemos mucho y muy interesante, creo, para ver. Así que ahora sí, entonces voy a compartir pantalla, y voy a... un segundito que estoy tocando botoncitos y todas esas cosas.
¿Compartieron? Un segundito, ¿eh? Está como lento el sistema. Un segundo. Esperen que está lento lo de compartir. No sé. La gente no tarda tanto, no sé por qué. Bueno, vamos a esperar. No sé por qué, no sé qué le pasa. No quiere compartir. Algo está pasando por el Vertex. Bueno, no sé. Pero está bien. Te escucho a vos. Sí, dice, ha empezado la función de... Perdón, de la mañana del 6 de mayo, hace 12 horas, comenzamos la emisión en vivo a través de Zoom de la conferencia o clase abierta con entrada libre, que es parte de los jueves astrológicos que van el primero y tercer jueves de cada mes, desde hace varios meses, con tema, anoche, el vértex, ¿sí? Un elemento bastante poco conocido y bastante poco comprendido en general por varios miembros de la comunidad astrológica. Luego de los primeros intercambios, de unos 20 minutos entre los participantes, cuando intenté compartir pantalla para empezar la exposición propiamente dicha, hubo un problema técnico, se congeló todo y el sistema Zoom me sacó, digamos, de la reunión, y cuando volví a entrar parecía todo en orden en cuanto a que aparecían los indicadores de que la reunión se estaba grabando, pero de hecho no se grabó. Es decir, que no hay tal grabación de la exposición propiamente dicha, lo que es una gran lástima, en el sentido de que ayer fue la reunión, si no me equivoco, más concurrida de estos jueves astrológicos hasta ahora. Ayer fue el capítulo número 16, ¿sí? De estas 16 reuniones fue, creo, la más concurrida. Éramos unas 30 y pico de personas ahí presentes, muy presentes, muy participantes, tanto al principio como luego al final de la reunión. Y aparte fue la más larga, duró 3 horas el encuentro, porque había mucho que hablar y muchas ganas de hablar muchas cosas. Encima creo que fue, para mi gusto, personalmente, cuando terminó la conferencia y cuando todavía no me había enterado de que no se había grabado toda esa larga segunda parte, tenía la sensación de que había sido la mejor de las reuniones en lo que a mi exposición refiere, me refiero, ¿no? Porque había mucha información, toneladas de información conceptual, con toda esa carga a veces vivencial o hasta emocional que en ocasiones intento transmitir, con muchos gráficos en 3D, en movimiento, para entender esto del vértex que es, y por supuesto sus consecuencias interpretativas, y para tratar de bregar no solo en mi experiencia personal con el vértex, sino en la de los principales referentes, es decir, los originadores de este concepto, hace unas décadas, porque es un elemento relativamente nuevo. Y sobre todo, para mí era importante contrastarlo, contrapesarlo respecto de discursos muy, creo yo, pueriles, en el sentido literal de la palabra, que hay circulando acerca del vértex en las redes sociales o en YouTube mismo, que es donde en este momento teóricamente está siendo visto este video, o va a ser visto este video que estoy grabando, ¿sí? Discursos que hablan de, no sé, de vidas anteriores o del alma gemela y de cuestiones así pseudo espirituales o pseudo esotéricas o pseudo psicológicas que generalmente no tienen mucho sustento, empezando muchas veces visiblemente por la obvia edad y probablemente inexperiencia de muchas de las personas que hacen esos videitos. Bueno, acá no digo que la edad y la experiencia sean garantía de nada, la mía, pero sí traté de relevar con mucho trabajo, y la realidad es esta: se perdió. La grabación no existe. Las 30 y pico de personas que estuvieron presentes en esas 3 horas, creo, me manifestaron, la pasaron muy bien, pero como tantas cosas de la vida, ocurren, se perdió, y no hay forma de recuperarlo. Yo no voy a hacer nada, porque hacerlo implicaría un sobreesfuerzo, para el cual no tengo tiempo, antes que nada, la verdad, no tengo tiempo, estoy sobreocupado. Y además no tengo ganas. Y explico por qué. Ni sé si tendrán paciencia para estar escuchando esto, si habrán llegado a este minuto.
Pero estos jueves astrológicos, que yo hago en forma absolutamente gratuita, y que tiene dos instancias. La instancia, bueno, de la convocatoria, por supuesto, pero la instancia del Zoom, además de todo lo que es el trabajo de difusión para la convocatoria, me refiero, ¿no? Y luego el trabajo de la otra instancia de llevarlo a YouTube para que esté disponible para todo el mundo y también hacer la difusión de eso mismo, ¿no? Son distintas tareas que llevan una cantidad realmente ingente de horas. O sea, a mí esta conferencia clase abierta del Vertex de ayer me llevó muchas horas de preparación, pero aparte décadas de observación que trataron de ser sintetizadas en esas horas de preparación. Así que es un golpe un poco, en lo personal estoy diciendo, bastante desalentador o cansador el tema de, uy, eso se perdió, eso. La única forma de recuperarlo sería que yo haga una ficción de grabar frente a un micrófono, como estoy haciendo ahora, todo de nuevo ante un público inexistente, cosa que no pienso hacer porque es absolutamente, pues no me gusta, me parece horrible, antinatural, y estoy cansado. Y, digamos, la gestión, no, o el gesto, quise decir, perdón, mío, de estar haciendo tanta cosa en forma gratuita desde hace décadas, también tiene sus límites, ¿no? Límites que a veces tienen que ver con el cansancio físico, psíquico, físico y con el tiempo disponible, que reitero, me tengo que dedicar también a trabajar para sustentar la economía familiar, la subsistencia, y gracias a eso poder hacer las cosas que hago en forma gratuita. Yo desde hace décadas, y esto es así, no voy a exagerar nada de lo que digo, y no sé si, creo que no suelo decir esto, pero desde hace décadas, literalmente, dedico el 70 u 80% de mi tiempo laboral a hacer cosas no remuneradas, cosas gratuitas, ¿sí? Tanto cuando estaba en el mundo de la astrología institucional, por llamarlo de alguna manera, trabajando día, mañana, tarde, noche y madrugadas, sin parar, y 7 días a la semana, por supuesto excediendo ampliamente cualquier remuneración que pudiera haber tenido, por supuesto justificada, ¿no? Por mi rol como profesor o como conductor. Había decenas de horas que estaban de más y que eran realmente un trabajo de voluntariado gratuito. Y lo mismo con todo el mundo griego, las clases que doy en la facultad son gratuitas también, desde hace 16 años. Dirijo una cátedra en la facultad en forma gratuita, llevo adelante un programa de radio que no solo no me paga nadie, sino que lo pago yo, el espacio, desde hace 7 años y medio, que tiene muchísimo trabajo detrás de cada programa. Y lo mismo con todas las cuestiones vinculadas al arte en general, a la gestión artística, y más particular, y al mundo griego, no solo lo de la facultad, sino las asociaciones filohelénicas, etcétera, todo gratuito. Y también a las obras de teatro, que en general nunca fueron pensadas con ánimo de lucro, sino realmente desde un lugar de la pasión de compartir determinados contenidos, el placer de hacerlo. Y esa pasión y ese placer es lo que anima y seguirá animando a los jueves astrológicos, solo que ocurrió este accidente, una rara unión que no puedo explicar, no la conozco, pero son tan comunes por otro lado, ¿no? Entre Zoom, el servidor, Telecentro, quizás alguna característica de mi programa, de mi computadora, perdón, de mi ordenador, y quizás también alguna cosa que yo haya podido haber hecho por error y que todavía no puedo detectar. También siempre está esa posibilidad. El factor humano, el error humano, que es comprensible, pero igual no creo que haya sido esto. Por lo cual, hasta ni me nace, la verdad, digo, ni me nace pedir disculpas porque no está este video, porque no hay culpa como para pedir disculpas. Sí, lo que puedo decir es que lamento muchísimo, muchísimo, que todas las cosas lindas que pasaron en esas 3 horas no hayan podido quedar grabadas, como suelen quedar grabadas, en los, por ejemplo, 15 encuentros anteriores, y espero en el número 17 próximo, que va a estar vinculado a el tema de convocatoria es los modelos planetarios. Respecto de lo que no está en YouTube en este momento, de mi parte al menos del Vertex,
voy a buscar alguna forma de solución para que en el futuro, cuando ya haya pasado el mal humor que me ha producido esto y el desaliento, se pueden imaginar, que les puedo asegurar que probablemente es peor el mío, después de tanto trabajo, que el que ustedes puedan sentir al haberse asomado y no encontrar lo que esperaban encontrar. Decía, voy a ver si en el futuro encuentro alguna vuelta de tuerca como para que todos esos contenidos que creo que eran muy valiosos, así me lo hicieron saber los presentes ayer, puedan estar de alguna otra X manera en YouTube, pero esto no va a ocurrir a la brevedad, esto es seguro. Así que bien, nos vemos dentro de 2 jueves. En el capítulo, espero, si no hay accidentes tecnológicos o físicos o catastróficos de salud o lo que sea, si el destino así lo quiere, en otro encuentro de los jueves astrológicos, ¿sí? Aparte es muy cómico, ¿no? Porque el vértex tiene que ver con lo involuntario, con la aceptación de aquello que está más allá de nuestra voluntad, y esto es exactamente lo que ocurrió con la grabación, así que hay como una humorística casi coherencia entre forma y contenido. Bueno, nos vemos pronto, espero. Y gracias por su atención, si es que llegaron hasta acá en estos 10 minutos de esta última grabación e intervención mía. Está viendo cada vez más luz, está amaneciendo. En el momento de empezar esto había un bellísimo alineamiento por el lado oriental del cielo de Venus, Júpiter, Marte, Saturno, ¿no? Que todo el mundo puede ver a la mañana, poco antes del amanecer, si se levantan suficientemente temprano o si se acuestan suficientemente tarde por el lado oriental, ¿sí? Justo cuando empezó esta grabación estaba empezando a clarear, se llegaban a ver estos planetas y ahora en estos 10 minutos estoy seguro que ya dejan de verse porque ya está entrando bastante luz. Bien, esperemos que la luz siga y que los planetas sigan estando. Hasta pronto.